¿Qué sucede cuando un hombre poderoso cree tenerlo todo, solo para descubrir que la mujer que despreció en público es la verdaderamente maestra detrás de su imperio? Esta es una historia de traición, poder y una venganza servida en el escenario más glamuroso de Europa. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Confesiones de la Noche. Publicamos videos todos los días. Y si esta historia te atrapa, dale like y déjanos un comentario contándonos desde dónde y en qué hora nos escuchas. Ricardo Vargas, CEO millonario, llevó a su amante de 24 años a la gala empresarial más importante de Europa, humillando públicamente a su esposa de 22 años de matrimonio. Pero cuando Elena Torres apareció en el escenario frente a 400 empresarios poderosos, no vino a llorar ni a hacer un escándalo. Ella vino para revelar que poseía el 52% de las acciones de la empresa y estaba asumiendo el control como nueva CEO. El giro impactante, Sofía y todas las amantes anteriores trabajaban secretamente para Elena desde hacía años, recopilando evidencias de mala conducta empresarial. El hombre que pensaba tener todo el poder descubrió que su esposa sumisa era, en realidad, un genio estratégico formado en Harvard, que siempre estaba 10 pasos por delante de él. Mientras el salón estallaba en aplausos para Elena, Ricardo se dio cuenta de que había subestimado por completo a la mujer más inteligente que conocía, y ahora tendría que trabajar para ella si quería salvar tanto la empresa como el matrimonio. El salón de baile del Hotel de París, en Mónaco, resplandecía bajo la luz de 3 candelabros de cristal de Murano, cada uno valiendo más que muchas casas. Las paredes revestidas de mármol de Macael reflejaban el brillo dorado de las lámparas, creando una atmósfera de opulencia que solo los eventos más exclusivos de Europa conseguían alcanzar. Era la noche de la gala anual de los premios a la excelencia empresarial europea, y 400 de los empresarios más influyentes del continente se habían reunido para celebrar la innovación y el éxito. Ricardo Vargas ajustó los gemelos de platino de su camisa Brioni mientras observaba a la multitud elegante a través de las puertas de cristal del vestíbulo. A sus 47 años, había cultivado meticulosamente una imagen que inspiraba respeto y envidia en igual medida. Sus cabellos canosos estaban perfectamente peinados hacia atrás, realzando una mandíbula fuerte y unos ojos azules penetrantes que habían intimidado a incontables adversarios en salas de reuniones alrededor del mundo. El smoking de Keaton que vestía había costado más de lo que muchos ganan en un año, pero para Ricardo era solo otra herramienta de guerra en el campo de batalla de los negocios. «Señor Vargas», susurró Javier Mendoza, su asistente personal, acercándose discretamente. «La prensa está posicionada en la entrada principal. Están ansiosos por fotografiarlo con el premio». Ricardo asintió brevemente, pero sus ojos estaban fijos en la mujer a su lado. Sofía Rossi tenía 24 años y parecía haber salido directamente de las páginas de Vogue Italia. Sus cabellos rubios caían en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos, y el vestido de seda roja de Versace que llevaba costaba 40.000 euros. Una cantidad que Ricardo había pagado sin pestañear cuando ella mencionó casualmente que no tenía nada apropiado para un evento tan importante. Sofía era oficialmente su consultora de relaciones internacionales, contratada 6 meses atrás cuando Vargas Holdings decidió expandirse al mercado italiano. Hablaba 4 idiomas con fluidez, tenía un MBA del IES y poseía conexiones valiosas en toda Europa. Al menos esas eran las cualificaciones que figuraban en su currículum. Lo que no figuraba era que también poseía una sonrisa que hacía que hombres poderosos se comportaran como adolescentes y una capacidad innata para hacer que Ricardo se sintiera como el conquistador que había sido a los 25 años. ¿Estás nervioso?,
preguntó Sofía en su inglés, ligeramente acentuado, ajustando la pajarita de él con una intimidad que haría a cualquier observador cuestionar la naturaleza exacta de su relación profesional. Nervioso no es una palabra que exista en mi vocabulario, respondió Ricardo, pero había una tensión en su voz que ella conocía bien. Es solo que es la primera vez que vengo a un evento como este sin... No terminó la frase, pero ambos sabían lo que quería decir. Era la primera vez en 22 años que Ricardo Vargas asistía a un evento público de alta relevancia sin Elena a su lado. Elena Torres, su esposa, su socia, la mujer que había estado con él desde antes de que tuviera un centavo en el banco, la mujer que, según le había dicho a Sofía y a cualquiera que preguntara, estaba demasiado ocupada con sus propios proyectos como para asistir a otra aburrida ceremonia de premios empresariales. La verdad, por supuesto, era mucho más complicada. Monsieur Vargas, lo interrumpió una voz con acento francés. Pierre Dubois, presidente de la Asociación para la Excelencia Empresarial Europea, se acercaba con una sonrisa política bien ensayada y una copa de champán Krug en la mano. Qué honor tenerlo con nosotros esta noche. Y esta encantadora dama debe de ser... Sofía Rossi, respondió Ricardo, colocando la mano posesivamente en la parte baja de su espalda. Ha sido fundamental para nuestra expansión europea. Pierre, un hombre de 60 años que había pasado décadas navegando las traicioneras aguas de la política empresarial francesa, era un experto en leer entre líneas. Sus ojos experimentados captaron inmediatamente la naturaleza de la relación entre Ricardo y Sofía, la forma en que ella se inclinaba ligeramente hacia él cuando hablaba, cómo los dedos de él se demoraban un segundo más de lo necesario al tocar su brazo, el brillo en los ojos de ambos que trascendía cualquier asociación meramente profesional. «Ah, sí», dijo Pierre con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Y Madame Torres, espero que se encuentre bien». Ricardo sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la expresión impasible. Elena está involucrada en un proyecto muy importante en Zúrich. Lamenta no poder estar aquí, pero ya saben cómo son las mujeres de negocios exitosas, siempre poniendo el trabajo en primer lugar. La mentira salió tan naturalmente que hasta él mismo casi se la creyó. La verdad era que Elena no sabía nada sobre el evento de esa noche. Ricardo había evitado deliberadamente mencionar la ceremonia, alegando que sería solo otra noche tediosa de networking. Sabía que si le contaba sobre el premio, sobre la importancia del evento, ella insistiría en asistir. Y no podía arriesgarse a eso. No cuando había pasado semanas planeando cómo sería aparecer públicamente con Sofía. «Bueno», continuó Pierre, su voz cargando un tono que Ricardo no pudo descifrar completamente. «Estoy seguro de que estará muy orgullosa cuando se entere del premio que recibirá esta noche». Mientras conversaban, Ricardo no se percató de las miradas sutiles que se intercambiaban entre algunos de los invitados de más edad. Hombres que conocían a Elena desde hacía décadas, que recordaban cuando era más que solo la esposa de Ricardo Vargas. Mujeres que habían trabajado con ella en consejos de caridad, que conocían su inteligencia afilada y su capacidad para leer a las personas como libros abiertos. Ricardo, una voz familiar hizo que todos se giraran. Alejandro de la Vega, heredero de una fortuna bancaria española y uno de los hombres más ricos de Europa, se acercaba con su esposa, Isabela. «Qué sorpresa verte aquí, y con compañía tan joven». La palabra «joven» fue pronunciada con una sonrisa que no ocultaba completamente la desaprobación. Alejandro e Isabela eran del tipo de pareja de dinero viejo, que veía con desdén cualquier cosa que consideraran vulgar o de nuevos ricos, incluyendo a hombres de mediana edad que aparecían en eventos sociales con mujeres lo suficientemente jóvenes como para ser sus hijas. «Alejandro». «Isabela», saludó Ricardo, manteniendo la compostura.
Permítanme presentarles a Sofía Rossi, nuestra nueva directora de expansión europea. Isabela, una mujer elegante de 50 años que nunca había trabajado un día en su vida, pero que tenía doctorados honoris causa de 3 universidades, miró a Sofía de arriba a abajo, con el tipo de evaluación que solo las mujeres aristocráticas logran hacer parecer educada. «Qué interesante», dijo, su voz destilando una cortesía helada. «¿Y Elena aprueba esta nueva contratación?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió la tensión e instintivamente se acercó más a Ricardo. Él, por su parte, sintió que la sangre le subía al rostro, pero forzó una sonrisa. «Elena confía completamente en mis decisiones empresariales», respondió. «Siempre ha apoyado mi visión para la expansión de Vargas Holdings». «Estoy seguro de que sí», dijo Alejandro, con una sonrisa enigmática. «Elena siempre ha sido una mujer muy comprensiva». Antes de que Ricardo pudiera responder, el sonido de un gong resonó en el salón, seguido por la voz del maestro de ceremonias, anunciando que la cena se serviría en breve. «Bueno», intervino Pierre diplomáticamente, «creo que todos debemos dirigirnos a nuestros lugares. Ricardo, usted está en la mesa principal, por supuesto, mesa número 1. Ricardo asintió y guió a Sofía a través del salón. Mientras caminaban, podía sentir las miradas que lo seguían, algunas curiosas, otras juzgadoras, todas especulativas. Era consciente de que su presencia con Sofía sería el tema de conversación en los círculos empresariales europeos durante los próximos meses. La mesa principal estaba posicionada estratégicamente en el centro del salón, elevada ligeramente por encima de las demás. Era donde se sentaban los homenajeados de la noche, los presidentes de las principales corporaciones europeas y algunos políticos de alto rango. Ricardo había fantaseado con este momento durante semanas, el momento en que sería reconocido como uno de los líderes empresariales más importantes de Europa, con una mujer deslumbrante a su lado para presenciar su triunfo. «Es impresionante», susurró Sofía mientras se sentaban, sus ojos recorriendo el salón magníficamente decorado. «Todos estos hombres poderosos, toda esta influencia reunida en un lugar. Y esta noche», dijo Ricardo cubriendo la mano de ella con la suya, «yo soy el centro de todo esto». Lo que no sabía era que en ese exacto momento, a 200 kilómetros de distancia en Zúrich, Elena Torres estaba terminando de hacer las maletas. Había recibido una llamada unas horas antes, una llamada que cambiaría el curso de la noche de una forma que Ricardo jamás podría imaginar. Elena no era el tipo de mujer que hacía las cosas impulsivamente. Graduada en Derecho Internacional por la Sorbona, con especializaciones en Harvard y Oxford, había construido una carrera brillante antes de casarse con Ricardo. Más importante aún, había sido la arquitecta silenciosa detrás de gran parte del éxito inicial de Vargas Holdings, usando sus conexiones y conocimiento legal para abrir puertas que habrían permanecido cerradas para su marido. Pero en los últimos años se había alejado de los negocios, concentrándose en proyectos filantrópicos y permitiendo que Ricardo se llevara todo el crédito por los logros de la empresa. Lo había hecho por amor, por creer que apoyar los sueños de su marido era más importante que su propia ambición. Ahora, mientras cerraba la maleta y verificaba los documentos en su maletín de cuero de Hermès, Elena sabía que era hora de recordarles a todos, especialmente a Ricardo, quién realmente ostentaba el poder en Vargas Holdings. Y estaba a punto de hacerlo de la forma más espectacular posible. La cena en el Hotel de París era una sinfonía de opulencia cuidadosamente orquestada. Platos de porcelana de Limoges eran servidos por camareros impecablemente entrenados, mientras vinos de cosechas rarísimas fluían libremente. Las conversaciones giraban en
torno a fusiones multimillonarias, nuevos mercados emergentes y las sutilezas de la política económica europea. Para Ricardo, era como estar en su elemento natural, el epicentro del poder y la influencia. Estaba sentado a la derecha de Pierre Dubois, una posición de honor que no pasaba desapercibida para nadie en el salón. Sofía, radiante en su vestido rojo, ocupaba la silla a su lado, conversando animadamente con la esposa del ministro alemán de Economía sobre arte contemporáneo. Su fluidez en alemán y sus conocimientos sorprendentes sobre las tendencias artísticas de Berlín impresionaban incluso a los invitados más escépticos. «Debo admitir», comentó Klaus Schmidt, CEO de la mayor empresa de ingeniería de Alemania, inclinándose hacia Ricardo. «Su nueva ejecutiva es bastante impresionante. ¿Dónde la encontró?» Ricardo sonrió con orgullo. «Sofía vino altamente recomendada por nuestros socios en Milán. Tiene un talento natural para entender mercados complejos y construir relaciones estratégicas». Era una descripción técnicamente precisa, aunque omitía detalles cruciales. Sofía realmente poseía las cualificaciones que él mencionaba, pero su contratación había sido motivada tanto por su competencia profesional como por el impacto que ella le causó cuando se conocieron durante una conferencia en Cannes, 6 meses atrás. «¿Y cómo reaccionó Elena a esta adición al equipo?», preguntó Chantal Moreau, CEO de una empresa farmacéutica francesa y una de las pocas mujeres en la mesa principal. Su pregunta llevaba un subtexto que todos entendieron perfectamente. Ricardo tomó un sorbo de su Vega Sicilia único de 1996 antes de responder. «Elena siempre ha apoyado mis decisiones cuando se trata de expandir nuestro equipo con los mejores talentos disponibles. Ella entiende que en los negocios la excelencia no tiene edad ni nacionalidad». La respuesta era evasiva, pero pronunciada con la confianza de un hombre acostumbrado a no ser cuestionado. Ricardo había perfeccionado el arte de responder preguntas sin realmente responderlas durante décadas de entrevistas con la prensa financiera. «Claro», respondió Chantal con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Elena siempre ha sido pragmática. Mientras la conversación continuaba, Ricardo no notó el intercambio de miradas entre Chantal y Pierre. Ambos conocían a Elena desde hacía años y sabían que pragmática era un eufemismo grosero para describir una de las mentes más agudas que jamás habían encontrado en el mundo de los negocios. La primera indicación de que algo era diferente llegó cuando los teléfonos móviles de varios invitados comenzaron a vibrar casi simultáneamente. Discretamente, ejecutivos por toda la sala comenzaron a revisar sus mensajes, susurrando entre sí con expresiones de sorpresa. «Qué extraño», murmuró Alejandro de la Vega, frunciendo el ceño mientras miraba su iPhone. «Acabo de recibir un mensaje de mi asistente. Aparentemente hay un jet privado que acaba de aterrizar en el aeropuerto de Génova, registrado a nombre de Vargas Holdings». Ricardo casi se atraganta con el vino. «Eso debe ser un error. Nuestro jet está en el hangar para mantenimiento en Madrid». «Quizás», dijo Alejandro, pero su expresión sugería que no lo creía. «Aunque si mal no recuerdo, ustedes tienen más de una aeronave, ¿no es así?» La verdad era que Vargas Holdings poseía 3 jets privados. Ricardo usaba principalmente el Falcon 8X, mientras que el Airbus AC-43 de Teneo estaba reservado para viajes de larga distancia con grupos más grandes. El tercero, un Gulfstream G700, estaba técnicamente registrado a nombre de Elena, una decisión tomada años atrás por razones fiscales que Ricardo había olvidado convenientemente. «Señoras y señores», la voz del maestro de ceremonias resonó en el salón. «En breve daremos inicio a la ceremonia de premiación. Nuestro primer homenajeado de esta noche será el señor Ricardo Vargas, CEO de Vargas Holdings, por su contribución excepcional a la innovación tecnológica en Europa.
El salón estalló en aplausos. Ricardo se levantó, saludó graciosamente y se ajustó el smoking. Este era el momento que había anticipado durante meses, el reconocimiento público de sus logros frente a los líderes empresariales más importantes de Europa. ¿Estás listo?, susurró Sofía, apretando su mano cariñosamente. «Nací listo», respondió él con la confianza que lo había hecho famoso en las salas de reuniones. Ricardo caminó hacia el escenario con la postura de un hombre que sabía que pertenecía allí. Las luces de los fotógrafos parpadeaban mientras subía los escalones y podía oír el murmullo de aprobación de la audiencia. En el podio, Pierre aguardaba con un trofeo de cristal que valía más por su prestigio que por su valor material. «Ricardo Vargas», comenzó Pierre, su voz amplificada por el sistema de sonido de alta calidad. «Es un visionario que transformó una pequeña empresa de tecnología en Madrid en uno de los conglomerados más influyentes de Europa. Bajo su liderazgo, Vargas Holdings ha revolucionado 3 industrias diferentes y ha creado más de 50.000 empleos en 12 países. Los aplausos continuaron mientras Pierre le entregaba el premio. Ricardo lo aceptó con la humildad estudiada de alguien que había ensayado el momento frente al espejo. «Gracias», comenzó Ricardo, su voz cargando la autoridad natural que había intimidado a competidores durante décadas. «Este premio no es solo mío, sino de todo el equipo excepcional que trabaja en Vargas Holdings. Personas como Sofía Rossi», gesticuló hacia la mesa principal, «que representa el futuro del liderazgo empresarial europeo». Un murmullo recorrió el salón. Era inusual, casi sin precedentes, que un CEO mencionara específicamente a un único ejecutivo durante un discurso de aceptación, especialmente a alguien tan joven y relativamente nuevo en la empresa. «La innovación», continuó Ricardo, «requiere coraje para tomar decisiones difíciles, para abrazar cambios y para trabajar con los mejores talentos, independientemente de convenciones o expectativas tradicionales». Las palabras estaban cuidadosamente elegidas, pero llevaban un mensaje subliminal que algunos de los invitados más perspicaces captaron inmediatamente. Ricardo estaba esencialmente justificando públicamente su decisión de traer a Sofía al evento. «Por eso», concluyó, «dedico este premio a todos los que creen que la excelencia no conoce fronteras, ni de edad, ni de género, ni de nacionalidad». El aplauso que siguió fue educado, pero no entusiasta. Había una tensión palpable en el aire, como si todos supieran que estaban presenciando algo más que una simple ceremonia de premios. Ricardo regresó a la mesa con el trofeo, sintiéndose triunfante. Sofía lo recibió con un beso en la mejilla que duró unos segundos más de lo que sería apropiado para colegas de trabajo. Varias personas en las mesas cercanas intercambiaron miradas significativas. «Estuviste perfecto», susurró Sofía. «Apenas puedo esperar para celebrarlo». «Adecuadamente». La promesa implícita en sus palabras hizo que Ricardo se sintiera como un conquistador. Había triunfado profesional y personalmente en la misma noche, frente a las personas más importantes de Europa. Pero su euforia fue interrumpida cuando notó que Pierre había regresado al micrófono. «Antes de continuar con la ceremonia», anunció Pierre, «quisiera hacer un reconocimiento especial. Esta noche tenemos con nosotros a una mujer que ha sido una fuerza inspiradora tras bastidores en 1900 los negocios europeos durante más de 2 décadas». Ricardo frunció el ceño. Eso no estaba en el programa que había recibido. Una mujer que, aunque prefiere trabajar lejos de los reflectores, ha sido instrumental en la formación de políticas que han afectado millones de vidas. Una abogada brillante, filántropa dedicada y estratega visionaria. El corazón de Ricardo comenzó a acelerarse. Había algo en la forma en que Pierre hablaba que lo dejaba inquieto. «Señoras y señores, por favor, únanse a mí para dar la bienvenida a alguien que honra nuestra reunión con su presencia».
Ricardo miró a Sofía, que parecía tan confundida como él. Luego, sus ojos recorrieron el salón, buscando pistas sobre quién podría ser la misteriosa invitada. Y entonces la vio. Entrando por la puerta lateral del salón, moviéndose con la gracia confiada de una reina en su propio dominio, estaba Elena Torres. La sangre de Ricardo se congeló. Elena llevaba un vestido de noche de Oscar de la Renta Couture en azul marino que costaba más que muchos coches de lujo. Sus joyas, un conjunto de zafiros y diamantes que había sido un regalo de aniversario de 15 años de casados, brillaban bajo las luces del candelabro. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño elegante que realzaba la línea fuerte de su mandíbula y la intensidad de sus ojos verdes. No parecía sorprendida, furiosa o dolida. Parecía victoriosa. Mientras Elena caminaba por el salón hacia el escenario, el silencio era ensordecedor. Todos los ojos se alternaban entre ella y Ricardo, esperando ver cómo se desarrollaría el drama. Y Ricardo, por primera vez en décadas, no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo. El silencio en el salón era tan profundo que se podía oír el suave clic de los tacones Manolo Blahnik de Elena contra el mármol pulido mientras subía al escenario. 400 de los empresarios más poderosos de Europa contuvieron la respiración colectivamente, todos intuyendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Ricardo permaneció paralizado en su silla, observando a su esposa de 22 años moverse con una confianza que no había visto en años. Elena siempre había sido elegante, pero esta noche había algo diferente en ella. Una energía depredadora que hacía que el aire a su alrededor pareciera eléctricamente cargado. «Elena Torres», continuó Pierre, su voz cargando una reverencia que hizo que Ricardo se diera cuenta de que algo había sido planeado sin su conocimiento. «Es una de las mentes jurídicas más brillantes de su generación. Graduada con la máxima distinción por la Sorbona, la Facultad de Derecho de Harvard y Oxford, revolucionó el derecho corporativo internacional con su tesis sobre fusiones transnacionales». Los aplausos comenzaron tímidamente, pero crecieron rápidamente conforme las personas recordaban quién era realmente Elena antes de convertirse simplemente en la esposa de Ricardo Vargas. «Y más relevante para nuestra reunión de esta noche», prosiguió Pierre, «Madame Torres ha sido una consultora discreta pero influyente para la Asociación para la Excelencia Empresarial Europea durante los últimos 5 años, ayudando a dar forma a nuestras políticas y directrices éticas». Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Elena nunca había mencionado ninguna implicación con la asociación. Miró a Sofía, que parecía tan confundida como él, sus ojos azules abiertos de par en par por la sorpresa. Elena aceptó el micrófono de Pierre con la naturalidad de alguien acostumbrada a hablar ante audiencias influyentes. Sus ojos recorrieron el salón lentamente, deteniéndose brevemente en cada mesa, estableciendo contacto visual con docenas de personas que claramente la conocían y respetaban. «Gracias, Pierre», dijo Elena, su voz cargando una autoridad natural que llenó el salón sin esfuerzo. «Y gracias a todos ustedes por permitirme interrumpir esta magnífica noche». Su acento revelaba la educación cosmopolita que había recibido. Criada en Zúrich, educada en París, Londres y Boston, fluida en 5 idiomas. Era una voz que pertenecía a los pasillos del poder internacional. «Vine aquí esta noche», continuó, «no como esposa de uno de los homenajeados, sino como alguien que tiene una profunda preocupación por el futuro del liderazgo empresarial en Europa». Un murmullo recorrió el salón. En las mesas cercanas a la principal, los smartphones comenzaron a ser levantados discretamente. Los periodistas presentes se dieron cuenta de que estaban presenciando algo potencialmente histórico.
Elena hizo una pausa, permitiendo que la tensión se acumulara antes de continuar. Durante más de 2 décadas he tenido el privilegio de observar el crecimiento extraordinario de las empresas europeas. He sido testigo de innovaciones que han cambiado el mundo. He visto líderes que han inspirado a generaciones y he participado en decisiones que han afectado a millones de vidas. Sus ojos encontraron los de Ricardo por primera vez desde que había entrado en el salón. El contacto duró solo un segundo, pero fue suficiente para que él viera algo que lo estremeció. No había ira allí ni dolor. Había algo mucho más peligroso, una determinación fría y calculada. Pero también he sido testigo, prosiguió Elena, de lo que sucede cuando líderes excepcionales pierden de vista los valores que los hicieron grandes en primer lugar. El malestar en el salón era palpable. Ahora la gente comenzaba a moverse en sus sillas, intercambiando miradas, nerviosas. Estaba quedando claro que Elena no estaba allí para dar un discurso inspirador genérico. Vargas Holdings, dijo, pronunciando el nombre de la empresa con una precisión que hizo que cada sílaba resonara por el salón. Es una empresa que siempre me he enorgullecido de apoyar, no solo como esposa del CEO, sino como alguien que cree profundamente en su misión y valores. Ricardo se relajó ligeramente. Quizás Elena solo estaba haciendo una aparición sorpresa para apoyarlo públicamente. Quizás todo esto era una elaborada demostración de apoyo conyugal. Por eso, continuó Elena, y Ricardo notó una sonrisa casi imperceptible jugando en las comisuras de sus labios. Estoy aquí para anunciar un cambio significativo en el liderazgo de la empresa. La sangre de Ricardo se congeló de nuevo. Efectivo, inmediatamente, dijo Elena, su voz clara y firme, asumiré el papel de CEO de Vargas Holdings, mientras mi marido hará la transición a una posición de consultor. El salón explotó, no en aplausos, sino en un coro de exclamaciones ahogadas, sillas crujiendo mientras la gente se inclinaba hacia adelante y el zumbido bajo de cientos de conversaciones susurradas, comenzando simultáneamente. Ricardo se levantó tan abruptamente que volcó su copa de vino, manchando el mantel blanco con Vega Sicilia único de 1000 euros. Elena, ¿qué demonios estás haciendo? Su voz se escuchó por todo el salón, amplificada por el repentino silencio que siguió. Todas las conversaciones cesaron. Instantáneamente, 400 pares de ojos se volvieron hacia él, luego hacia Elena, como espectadores de un partido de tenis particularmente dramático. Elena sonrió, una sonrisa que Ricardo conocía bien, la misma que usaba cuando estaba a punto de destruir a un oponente en una negociación. Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, querido, respondió, su voz captando justo lo suficiente del micrófono para ser escuchada claramente. Estoy protegiendo nuestra empresa de decisiones imprudentes. No puedes hacer eso, espetó Ricardo, bajando los escalones hacia el escenario. Yo soy el fundador de Vargas Holdings. Yo construí esta empresa desde cero. ¿Tú la construiste?, preguntó Elena, inclinando la cabeza con fingida curiosidad. Qué interesante, porque cuando reviso los documentos de constitución originales, veo que Vargas Holdings fue fundada como una sociedad limitada con 2 socios igualitarios, Ricardo Vargas y Elena Torres. Hizo un gesto y Pierre le entregó un maletín de cuero que había estado escondido detrás del podio. De hecho, continuó Elena, abriendo el maletín y sacando un documento oficial, cuando analizo las transferencias de acciones que ocurrieron a lo largo de los años, descubro algo fascinante. Ricardo sentía como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. Se había concentrado tanto en los aspectos operativos de la empresa que había delegado la mayoría de las cuestiones legales y financieras a Elena. Descubrí que a través de una serie de reorganizaciones corporativas que tú firmaste alegremente durante años,
En realidad, poseo el 52% de las acciones con derecho a voto de Vargas Holdings. El silencio en el salón era ensordecedor. Incluso los camareros habían dejado de moverse como si fueran estatuas en un museo. «Eso es imposible», murmuró Ricardo, pero su voz carecía de convicción. «Imposible». Elena se rió. Un sonido que resonó en el salón como cristal rompiéndose. «Ricardo, ¿realmente pensaste que pasaría 2 décadas casada contigo sin aprender nada sobre negocios?» Se giró para enfrentar a la audiencia, transformándose instantáneamente de la esposa que confronta a su marido infiel a la ejecutiva que comanda una sala de juntas. «Señoras y señores», dijo Elena, «pido disculpas por esta interrupción dramática en su elegante velada, pero a veces los cambios necesarios requieren gestos públicos». Pierre Dubois, que había permanecido silenciosamente a su lado, se acercó al micrófono. «Si me permiten», dijo, «quisiera aclarar algo para los presentes». Miró directamente a Ricardo antes de continuar. «La Asociación para la Excelencia Empresarial Europea fue contactada la semana pasada por Madame Torres, quien nos informó sobre irregularidades en las prácticas corporativas de Vargas Holdings». El corazón de Ricardo se detuvo. «¿Qué irregularidades?». Elena sonrió de nuevo, y esta vez no había calidez alguna en su expresión. «Bueno, está la cuestión de los 23 vuelos no autorizados del jet de la empresa a destinos de ocio. También están las 47 cenas en restaurantes de lujo cargadas como gastos de desarrollo de negocios, cuando eran claramente de naturaleza personal». Hizo una pausa, permitiendo que cada palabra penetrara. «Y está la pequeña cuestión de contratar consultores caros sin la aprobación del Consejo». Elena continuó, sus ojos encontrando los de Sofía por primera vez. «Pagando salarios exorbitantes por servicios que parecen tener más que ver con compañía que con competencia empresarial». Sofía palideció visiblemente. Hasta ese momento se había mantenido en silencio, esperando que pasara la tormenta, pero ahora estaba claro que ella era una parte integral del huracán que Elena había desatado. «Elena», intentó Ricardo de nuevo, su voz cargando un tono de desesperación que nunca había permitido que otros escucharan. «Podemos discutir esto en privado. No hay necesidad de involucrar». «¿Involucrar a quién, Ricardo?», interrumpió Elena, su voz cortando el aire como una cuchilla. «A nuestros socios comerciales, a nuestros inversores, a las personas que han confiado en nosotros durante décadas y merecen saber qué tipo de liderazgo están apoyando». Hizo una pausa dramática, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara sobre el silencioso salón. «¿O te referías a la señorita Rossi?», dijo Elena, pronunciando el nombre de Sofía con una precisión quirúrgica. «Porque, francamente, creo que ya está bastante involucrada, ¿no te parece?». El insulto fue entregado con tanta elegancia que tardó unos segundos en sentirse su impacto total. Cuando lo hizo, un murmullo de asombro recorrió las mesas cercanas. Alejandro de la Vega, que había permanecido en silencio hasta entonces, lentamente comenzó a aplaudir. El sonido resonó en el salón como disparos de pistola, y gradualmente otros invitados se unieron a él. El aplauso comenzó en las mesas más lejanas, donde ejecutivos que conocían a Elena desde hacía décadas demostraban su aprobación. Se extendió a las mesas del medio, donde la élite empresarial europea reconocía una jugada de poder magistral cuando la veía. Y finalmente llegó a las mesas cercanas al escenario, donde incluso aquellos que habían llegado como aliados de Ricardo no pudieron evitar admirar la ejecución impecable de Elena. En menos de un minuto, 400 de las personas más poderosas de Europa estaban de pie, aplaudiendo a Elena Torres. Ricardo permaneció solo frente al escenario, el trofeo aún en sus manos, rodeado por una
ovación que debería haber sido suya, pero que ahora celebraba su propia caída. Y Sofía, todavía sentada en la mesa principal, se dio cuenta por primera vez de que quizás había elegido el bando perdedor en la batalla más importante de su carrera. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Confesiones de la Noche. Publicamos videos todos los días y si esta historia te está gustando, dale like y déjanos un comentario contándonos desde dónde y a qué hora nos escuchas. El aplauso continuó durante casi 3 minutos, una eternidad en términos de eventos corporativos. Elena permaneció inmóvil en el escenario, aceptando la ovación con la dignidad de una estadista que finalmente había asumido su lugar por derecho. Cuando el sonido finalmente disminuyó, el silencio que siguió estaba cargado de expectación. Pierre Dubois se acercó al micrófono, claramente emocionado. «Madame Torres», dijo, su voz cargando una reverencia, que raramente demostraba. En nombre de la Asociación para la Excelencia Empresarial Europea, quisiera expresar nuestro total apoyo a su liderazgo. Vargas Holdings está en manos excepcionalmente capaces. Elena asintió graciosamente. Gracias, Pierre, y gracias a todos ustedes por esta cálida recepción. Prometo que Vargas Holdings continuará honrando los más altos estándares de excelencia e integridad empresarial. Fue entonces cuando Ricardo, finalmente recuperándose del shock, encontró su voz. Elena, no puedes simplemente anunciar esto sin discutirlo conmigo primero. Somos socios en esta empresa. Elena se volvió hacia él y por primera vez desde que entró en el salón, su expresión se suavizó ligeramente. Socios, Ricardo. ¿Cuándo fue la última vez que me consultaste sobre una decisión importante? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como una socia y no como una esposa trofeo que debía quedarse silenciosamente en casa mientras tú conquistabas el mundo? La pregunta resonó en el salón y Ricardo se dio cuenta de que cientos de personas esperaban su respuesta. Por primera vez en décadas, no tenía una respuesta preparada. Nosotros, nuestra división de responsabilidades siempre funcionó, tartamudeó. Nuestra división de responsabilidades, repitió Elena con una nota de incredulidad en su voz. ¿Te refieres a la división donde tú tomas todas las decisiones y recibes todo el crédito, mientras yo me quedo en casa gestionando la fundación de caridad y asistiendo a cenas de esposas de ejecutivos? Descendió del escenario, moviéndose hacia él con pasos medidos. Olvidaste, Ricardo, que tengo 3 títulos de posgrado de universidades a las que ni soñarías con asistir. Olvidaste que fui yo quien estructuró legalmente nuestra primera gran adquisición. Olvidaste que fui yo quien negoció nuestro primer contrato gubernamental, porque tú no hablabas francés lo suficientemente fluido como para lidiar con los burócratas en Bruselas. Cada palabra era como una puñalada, no solo a su orgullo, sino a su comprensión fundamental de quién era y de lo que había logrado. Pero, sobre todo, continuó Elena, deteniéndose a solo 1 metro de él, olvidaste que fui yo quien creyó en ti cuando no eras más que un joven ambicioso con una idea y sin capital para realizarla. El salón estaba tan silencioso que se podía oír la respiración de la gente. Sofía, todavía sentada en la mesa principal, parecía haberse encogido en su silla como si intentara volverse invisible. Elena, intentó Ricardo de nuevo, su voz ahora cargada de una vulnerabilidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Sé que he cometido errores, pero eso no significa que pueda simplemente tomar el control de mi empresa. ¿Mi empresa? La pregunta salió con tanta fuerza que varias personas en las primeras filas retrocedieron ligeramente. ¿Tu empresa, Ricardo? Elena abrió el maletín que aún llevaba.
y sacó un conjunto de documentos encuadernados. Estos son los registros corporativos originales de Vargas Holdings, archivados en 2002. ¿Te gustaría que leyera en voz alta quiénes son los fundadores listados? Ricardo sabía que estaba acorralado, pero no podía detenerse ahora. Ricardo Vargas y Elena Torres, leyó ella en voz alta, su voz resonando claramente por el salón. Fundadores y socios igualitarios, capital inicial, 2 millones de libras, proporcionados por... Hizo una pausa dramática. La venta del apartamento que heredé de mi abuela en Mildenstein, Zúrich. Un murmullo de asombro recorrió el salón. La narrativa que Ricardo había cultivado cuidadosamente durante años, la del joven emprendedor que construyó un imperio de la nada, estaba siendo sistemáticamente demolida. Pero eso no es todo, continuó Elena, pasando las páginas de los documentos. Aquí están las actas de las reuniones del consejo de los primeros 5 años de la empresa. ¿Te gustaría adivinar quién elaboró realmente nuestra estrategia de expansión europea? ¿Quién identificó y negoció nuestras 3 primeras adquisiciones principales? Ricardo cerró los ojos. Sabía exactamente a dónde iba esto. Y aquí, dijo Elena, sacando otro documento, hay algo particularmente interesante. Una serie de transferencias de propiedad intelectual que firmaste en 2008, durante nuestra expansión a Asia. Transferencias que, debido a la estructura legal que yo cuidadosamente diseñé, me dieron el control mayoritario sobre nuestras patentes más valiosas. Chantal Moreau, la CEO francesa que había hecho comentarios sutiles durante la cena, comenzó a reír en voz baja. Brillante, murmuró en inglés, lo suficientemente alto como para ser escuchada en las mesas cercanas. Absolutamente brillante. Ricardo miró alrededor del salón, buscando rostros amigables, a alguien que pudiera apoyarlo. En cambio, vio admiración en los ojos de los espectadores, no por él, sino por Elena. Vio a CEOs experimentados asintiendo con aprobación ante una jugada de poder que reconocían como una obra maestra de estrategia corporativa. Pero Elena, dijo, haciendo un último intento desesperado, incluso si tienes las acciones, todavía estamos casados. Todavía somos un equipo. La sonrisa que Elena le dedicó fue casi piadosa. Sí, Ricardo, todavía estamos casados. Y quizás, si estás dispuesto a trabajar conmigo de verdad, como un socio igualitario, no como un jefe condescendiente hablando con su esposita, quizás podamos ser un equipo de nuevo. Hizo una pausa, mirando directamente a Sofía antes de continuar. Pero eso requerirá algunos cambios significativos en cómo conduces tanto tu vida personal como profesional. Fue entonces cuando Sofía finalmente encontró su voz. Levantándose de la mesa con toda la dignidad que pudo reunir, dijo, «Tal vez debería irme. Claramente, esto es una discusión familiar». «Oh, no», dijo Elena, su voz cargando una dulzura que era más amenazante que cualquier grito. «Por favor, quédese, Mademoiselle Rossi. De hecho, hay algo que me gustaría discutir con usted». Sofía se congeló, claramente sin saber si debía correr o enfrentar lo que sea que Elena tuviera planeado. «Verá», continuó Elena, «tengo una propuesta para usted, una propuesta que creo que encontrará muy interesante». Elena hizo una señal a alguien cerca de la entrada del salón. Para sorpresa de todos, una mujer elegante de unos 35 años se acercó, llevando un maletín de cuero y caminando con la confianza de una ejecutiva senior. «Permítanme presentar a Camila Onchen», dijo Elena, «mi nueva directora de recursos humanos, recién llegada de Hong Kong, donde supervisó reestructuraciones corporativas para algunas de las mayores empresas de Asia». Camila asintió educadamente al salón antes de acercarse a Elena. «Camila», dijo Elena, ¿le importaría explicarle a la señorita Rossi las opciones que hemos preparado para ella? Camila sonrió profesionalmente y abrió su maletín.
Señorita Rossi, Vargas Holdings está preparada para ofrecerle un paquete de despido. Muy generoso, 6 meses de salario, una carta de recomendación excelente y nuestra ayuda para encontrar una posición adecuada en otra empresa europea. Oh, interrumpió Elena suavemente. Puede elegir impugnar esta oferta y descubrir exactamente qué evidencia tenemos sobre irregularidades en sus gastos corporativos durante los últimos 6 meses. La sangre desapareció del rostro de Sofía. ¿Qué evidencia? Elena sonrió. La misma sonrisa depredadora que había aterrorizado a abogados, adversarios durante su carrera jurídica. Bueno, están los informes de gastos interesantes, cenas para 2, en restaurantes románticos, listados como reuniones de desarrollo de clientes, con clientes que cuando se verifican no existen. También están las reservas de hotel en destinos que curiosamente coincidieron con los viajes personales de mi marido. Cada revelación golpeó a Ricardo como un golpe físico. Había pensado que estaba siendo discreto, pero aparentemente Elena lo había documentado. Todo. Y luego, continuó Elena, claramente disfrutando del momento, está la cuestión más delicada de usar recursos de la empresa para regalos personales, como un cierto vestido rojo de Versace que fue cargado a la cuenta corporativa como uniforme ejecutivo. Sofía instintivamente miró hacia abajo, al vestido que llevaba, el vestido que Ricardo le había comprado específicamente para esa noche. Entonces, concluyó Elena, ¿qué será, Mademoiselle Rossi? ¿El generoso paquete de despido o una investigación completa que probablemente resultará en cargos criminales? El silencio que siguió fue absoluto. Sofía miró a Ricardo, esperando claramente que interviniera, que la defendiera, que demostrara que los últimos 6 meses habían significado algo para él. Ricardo abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Por primera vez en su vida adulta, estaba completamente impotente, y fue en ese momento que Elena Torres supo que había ganado por completo. La tensión en el salón era tan densa que parecía posible cortarla con un cuchillo. Sofía permanecía inmóvil, alternando la mirada entre Ricardo, que parecía haber envejecido una década en cuestión de minutos, y Elena, que esperaba su respuesta con la paciencia de una depredadora que sabía que su presa no tenía a dónde huir. «Yo», comenzó Sofía, su voz quebrándose. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. «Acepto el paquete de despido». Elena asintió graciosamente. «Una decisión sabia. Camila coordinará los detalles con usted mañana por la mañana. Estoy segura de que encontrará una posición más adecuada en otro lugar». Sofía asintió rápidamente, tomó su bolso de mano Chanel de la mesa y caminó hacia la salida. Sus tacones resonaban rítmicamente contra el mármol, cada paso haciendo eco en el salón silencioso como una cuenta regresiva. En la puerta, se detuvo y se giró una última vez, mirando a Ricardo con una expresión que mezclaba decepción y algo que parecía casi lástima. Luego desapareció, y con ella, la última ilusión de Ricardo sobre su propio poder. Elena observó la salida de Sofía con visible satisfacción, luego se giró para enfrentar el salón. «Pido disculpas nuevamente por esta interrupción dramática en su velada. Sé que este no es el tipo de entretenimiento que esperaban cuando aceptaron la invitación de Pierre». Risas nerviosas recorrieron algunas mesas, pero la mayoría de los invitados permanecieron en un silencio fascinado, como si temieran que cualquier movimiento pudiera romper el hechizo de la actuación que acababan de presenciar. «Sin embargo», continuó Elena, «creo que todos hemos aprendido algo valioso esta noche sobre liderazgo, responsabilidad y las consecuencias de tomar decisiones impulsivas. Vargas Holdings ha sido una empresa exitosa porque siempre hemos operado sobre la base de la confianza mutua y el respeto. Cuando esos valores se ven comprometidos, se hacen necesarias acciones decisivas». Klaus Schmidt,
El CEO alemán fue el primero en levantarse. Madame Torres, dijo, su voz cargando un respeto que nunca había mostrado al hablar con Ricardo. Puedo hablar por muchos de nosotros aquí cuando digo que su demostración de liderazgo esta noche fue inspiradora. Inspiradora es una palabra, coincidió Chantal Moreau, también poniéndose de pie. Yo diría que fue una clase magistral en estrategia corporativa. Uno por uno, otros ejecutivos comenzaron a levantarse, ofreciendo sus felicitaciones y apoyo a Elena. Lo que había comenzado como la noche de triunfo de Mindaunsint. Ricardo se había transformado completamente en la coronación empresarial de su esposa. Alejandro de la Vega se acercó a la pareja, dirigiéndose directamente a Elena. Madame Torres, si me permite, me gustaría discutir algunas oportunidades de inversión que mi familia ha estado considerando. Creo que bajo su liderazgo, Vargas Holdings sería un socio ideal para nuestros próximos proyectos. Sería un placer, Alejandro, respondió Elena profesionalmente. Mi asistente se pondrá en contacto para programar una reunión. Ricardo observó la interacción con una creciente comprensión de cuán completamente había subestimado a su esposa. Estos no eran cumplidos educados ofrecidos por cortesía. Eran propuestas de negocios genuinas de algunos de los inversores más importantes de Europa. Elena, dijo en voz baja, acercándose a ella mientras los otros invitados regresaban gradualmente a sus conversaciones. Necesitamos hablar. Sí, asintió ella. Lo necesitamos, pero no aquí. Se giró hacia Pierre, que había permanecido cerca durante todo el intercambio. Pierre, ¿sería posible usar el despacho privado del hotel por unos minutos? Por supuesto, Madame Torres. Lo que necesite. 5 minutos después, Elena y Ricardo estaban solos en el lujoso despacho del gerente general del Hotel de París. La decoración era un estudio en elegancia discreta, muebles de caoba pulida, estanterías llenas de libros encuadernados en cuero y una vista espectacular de Mónaco iluminado por la noche. Ricardo cerró la puerta detrás de ellos y se giró para enfrentar a su esposa. Por un momento se miraron en silencio. Dos adversarios reconociéndose después de una batalla en la que solo uno podía salir victorioso. ¿Cómo?, preguntó Ricardo finalmente. ¿Cómo sabías lo de Sofía? ¿Cómo planeaste todo esto? Elena se sentó en uno de los sillones de cuero, cruzando las piernas elegantemente. Ricardo, ¿realmente pensaste que podías tener una aventura de 6 meses y yo no lo sabría? Pero nunca dijiste nada. Nunca diste ninguna indicación, porque estaba recopilando pruebas, interrumpió Elena, documentando cada transacción cuestionable, cada decisión imprudente, cada momento en que pusiste tus deseos personales por encima de los intereses de la empresa. Abrió su bolso y sacó una tableta. ¿Quieres ver? Tengo fotografías, extractos bancarios, registros de vuelos, informes de gastos, incluso grabaciones de algunas de tus conversaciones más indiscretas en la oficina. Ricardo se hundió en el sillón de enfrente, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que su esposa había orquestado. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿Planeando? Elena se rió, pero no había humor en el sonido. Ricardo, yo no planeé esto. Simplemente me preparé para ello. Hay una diferencia. Se inclinó hacia adelante, sus intensos ojos verdes fijos en los de él. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Eras un joven brillante, con ideas revolucionarias y sin capital para realizarlas. Yo era una abogada recién graduada con una herencia sustancial y conexiones en toda Europa. Claro que lo recuerdo. ¿Recuerdas lo que me atrajo de ti? No era tu apariencia, aunque eras guapo. No era tu encanto, aunque tenías de sobra. Era tu integridad, tu pasión genuina por construir algo significativo, tu determinación de marcar la diferencia en el mundo. Elena hizo una pausa, y por primera vez desde que entró en el salón, Ricardo vio vulnerabilidad en sus ojos. En los últimos años,
He visto a ese hombre desaparecer gradualmente, reemplazado por alguien que pensaba que el éxito significaba poder hacer cualquier cosa sin consecuencias. Alguien que olvidó que cada logro que celebraba había sido construido sobre una base que creamos juntos. Elena, déjame terminar, dijo ella firmemente. Cuando descubrí lo de Sofía, mi primera reacción fue ira, luego tristeza. Pero entonces me di cuenta de algo. No solo estabas traicionando nuestro matrimonio, estabas traicionando todo lo que construimos, todos los valores que nuestra empresa representaba. Ricardo permaneció en silencio, comprendiendo finalmente que estaba escuchando más que una confrontación conyugal. Estaba escuchando el testimonio de una socia que había sido sistemáticamente marginada y subestimada. Así que comencé a investigar, continuó Elena, y descubrí que Sofía no era un caso aislado. Descubrí un patrón de decisiones impulsivas, gastos irresponsables y un creciente desprecio por las políticas que nosotros mismos habíamos establecido. Le mostró la tableta, mostrando hojas de cálculo detalladas y documentos financieros. En 18 meses gastaste casi 2 millones de euros en gastos personales disfrazados como costos empresariales. Contrataste a 3 consultores cuya única cualificación real era ser jóvenes y atractivas. Tomaste decisiones estratégicas importantes sin consultar al consejo ni siquiera informarme. Cada revelación golpeó a Ricardo como un golpe físico. Se había vuelto tan cómodo en su papel de CEO indiscutido que había olvidado por completo que no era el único propietario de la empresa. Y lo más triste, dijo Elena, su voz suavizándose ligeramente, es que hiciste todo esto mientras recibías premios por liderazgo ético e integridad empresarial. El silencio que siguió estaba cargado con 2 décadas de historia compartida. Los primeros años de lucha, los triunfos que habían celebrado juntos, los hijos que habían criado, los sueños que habían construido. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Ricardo finalmente. Elena estudió su rostro por un largo momento. Eso depende de ti. Puedes luchar contra mí, cuestionar legalmente decisiones que son incuestionables y perderlo todo. O puedes aceptar que necesitas redescubrir quién eres realmente, no solo como empresario, sino como persona. ¿Y si elijo la segunda opción? Entonces empezamos mañana. Empiezas terapia, no solo terapia de pareja, sino terapia individual para descubrir por qué sentiste la necesidad de validar tu ego a través de logros y poder. Aprendes a trabajar como parte de un equipo de nuevo, nuestro equipo. Elena hizo una pausa, sus ojos nunca apartándose de los de él. Y aprendes a recordar por qué te enamoraste de una mujer que era tu igual intelectual, no de alguien que estaba impresionada con tu éxito. Ricardo miró sus manos, viendo por primera vez en años el anillo de bodas que llevaba, el anillo que Elena había elegido para él en una pequeña joyería en París, antes de que ninguno de ellos imaginara la riqueza y el poder que eventualmente alcanzarían. Me perdí en algún punto del camino, admitió en voz baja. Sí, asintió Elena, pero puedes encontrarte de nuevo. Podemos encontrarnos de nuevo. Ricardo levantó la vista para encontrarla de ella. ¿Realmente crees eso? Elena sonrió, y por primera vez en meses fue una sonrisa genuina y cálida. Ricardo no habría pasado 6 meses planeando esta intervención si no creyera que el hombre del que me enamoré todavía está en algún lugar ahí dentro. Él extendió la mano y tras un momento de vacilación, Elena la aceptó. ¿A dónde vamos desde aquí?, preguntó. Primero, dijo Elena, levantándose y alisando su vestido, volvemos al salón y te disculpas públicamente por la interrupción. Luego nos vamos a casa, nuestra casa en Zúrich, y comenzamos el trabajo de reconstruir no solo nuestra empresa, sino nuestra asociación. Y después, Elena se dirigió a la puerta, luego se giró para mirarlo una última vez. Después, mi
Querido marido, vas a descubrir lo que significa trabajar para la mujer más inteligente que conoces. Ricardo se rió. La primera risa genuina que había soltado en meses. Esto va a ser interesante. Oh, dijo Elena, abriendo la puerta. Va a ser mucho más que interesante. Va a ser revolucionario. Cuando regresaron al salón, el evento había retomado su programación normal, pero era obvio que lo único de lo que alguien quería hablar era de la dramática transferencia de poder que habían presenciado. Ricardo hizo un breve anuncio, reconociendo su gratitud por el liderazgo de Elena y expresando su expectativa de trabajar con ella en el futuro de Vargas Holdings. El aplauso que siguió fue más cálido que cualquier ovación que él hubiera recibido. Más tarde esa noche, mientras su jet privado volaba de regreso a Zúrich, Ricardo observó a Elena revisar documentos empresariales con la misma intensidad concentrada que recordaba de sus primeros años juntos. Se había quitado las joyas caras y se había recogido el pelo en una simple cola de caballo, transformándose de la ejecutiva imponente de vuelta en la socia intelectual que él había olvidado que siempre fue. Elena, dijo en voz baja. Sí, gracias. Ella levantó la vista de los documentos, una expresión interrogante en su rostro. ¿Por qué? Por salvarme de mí mismo. Elena sonrió, y en esa sonrisa, Ricardo vio no solo perdón, sino la promesa de una segunda oportunidad que sabía que no merecía, pero por la que estaba profundamente agradecido. De nada, Ricardo. Ahora, a trabajar. Tenemos una empresa que dirigir. Y por primera vez en años, la palabra tenemos sonó exactamente como debía. Y así termina esta increíble historia de poder y redención. Si te ha gustado, no olvides darle like al video y suscribirte a Confesiones de la Noche para no perderte ninguna de nuestras historias diarias.